Bienvenidos, queridos amigos, a un tema que invita a la reflexión profunda, la decisión entre la cremación y el entierro, visto desde una perspectiva cristiana y bíblica. En este video, vamos a analizar los diferentes aspectos de este asunto tan delicado y complejo, abarcando desde las prácticas ancestrales hasta las implicaciones espirituales que conlleva tomar una decisión final. Acompáñenos en este recorrido mientras examinamos lo que dicen las Escrituras, exploramos ejemplos históricos y profundizamos en las creencias fundamentales de la fe cristiana. Estamos aquí para ofrecerles un enfoque equilibrado y respetuoso sobre un tema que tiene un impacto significativo en nuestras vidas y creencias. Entonces, ¿qué nos enseña la Biblia acerca de la cremación? Aunque la Biblia no se expresa de manera explícita sobre la cremación o incineración, no da una indicación clara de si debemos enterrar o cremar a los difuntos. En las Escrituras, encontramos que algunos siervos de Dios enterraron a sus seres queridos. Por ejemplo, Abraham hizo un gran esfuerzo para hallar un lugar adecuado donde pudiese enterrar a su esposa Sara. Génesis 23, 2:20. Génesis 49, 29, 32. La Biblia también nos relata situaciones donde algunos siervos de Dios quemaron los cuerpos de los fallecidos. Un caso notable fue el de los soldados israelitas que, tras la muerte del rey Saúl y 3 de sus hijos en batalla, recuperaron los cuerpos, los quemaron y luego enterraron las cenizas. 1 Samuel 31, 8, 13. ¿Lo que estos hombres hicieron fue visto como lo correcto? 2 Samuel 2:4 a 6. Algunas creencias erróneas sobre la cremación afirman que esta deshonra al cuerpo. La realidad es que, según la Biblia, al morir, el cuerpo vuelve al polvo, un proceso natural que ocurre cuando un cadáver se descompone. Génesis 3:19. La cremación, que convierte el cuerpo en cenizas, solo acelera este proceso. Otro error común es que, en tiempos bíblicos, solo se quemaban los cuerpos de personas que no estaban en gracia con Dios. Si bien es cierto que algunos cuerpos de personas desobedientes, como los de Acán y su familia, fueron quemados, Josué 7:25. Esto fue una excepción, no una regla. Deuteronomio 21, 22-23. De hecho, algunos siervos fieles de Dios también fueron cremados, como el caso de Jonatán, hijo de Saúl. También se sostiene que la cremación impide que Dios pueda resucitar a la persona. Sin embargo, la verdad es que Dios tiene el poder de resucitar a cualquier ser humano, sin importar si su cuerpo fue enterrado, quemado, se perdió en el mar o fue devorado por animales salvajes. Apocalipsis 20:13. Él puede crear un cuerpo nuevo con facilidad. Primera carta a los Corintios 15:35 a 38. En este sentido, la muerte física se entiende como el momento en que el alma y el espíritu se separan del cuerpo, lo que está representado por la metáfora del cordón de plata, que simboliza la conexión entre lo físico y lo espiritual. Hay quienes creen que esta conexión puede verse afectada por prácticas como la clarividencia o la adivinación, lo cual plantea dilemas éticos dentro de la religión. En ciertos círculos cristianos, se considera pecado someter el cuerpo a la cremación, dado que se cree que el cuerpo humano es un regalo divino que debe ser preservado. La cuestión de si la cremación afecta al ADN también ha generado preocupación, especialmente entre familias cristianas que buscan respuestas a estas dudas. Lo que ocurre durante la cremación es un proceso en el que el calor extremo reduce los restos humanos a gases y pequeños fragmentos óseos. Este fenómeno es clave al considerar cómo las tradiciones se encuentran con la transformación. En cuanto a lo que enseña la Biblia, está claro que cada uno de nosotros es una creación única, hecha a imagen y semejanza de Dios. No solo fuimos creados como seres reflejando su imagen, sino que también tenemos el don de gestionar nuestras vidas. Dios nos conoce desde antes de nuestro nacimiento
y nos ha creado con un propósito específico y determinado. Por lo tanto, somos una creación única, con cuerpo, alma y espíritu, todos formados a su imagen. Primera a los Tesalonicenses 5:23. Se nos insta a santificarnos en todos los aspectos de nuestro ser, con la esperanza de ser hallados sin reproche cuando Cristo regrese. Esta perspectiva nos invita a reflexionar sobre la singularidad de cada individuo, quien ha sido moldeado por el plan divino. Cada ser humano tiene un propósito único, otorgado por un Creador que nos hizo diferentes y especiales entre más de 7.000 millones de personas en el mundo. Aunque la ciencia puede explicar el proceso del desarrollo fetal, no tiene respuestas sobre el misterio de la muerte y el envejecimiento. A pesar de que las células se renuevan cada 7 años, la muerte sigue siendo el destino inevitable, un misterio que la ciencia aún no puede resolver, pero para Dios no es un enigma. El relato bíblico sobre Adán nos enseña que fue creado en pureza, sin pecado ni enfermedad, pero su desobediencia trajo consigo la entrada del pecado y la muerte a la humanidad. Aunque Adán no murió inmediatamente tras su desobediencia, comenzó un proceso gradual de deterioro físico y espiritual. La muerte física es la consecuencia del pecado, pero podemos encontrar redención a través de Jesucristo, quien, como el último Adán, ofrece salvación a todos los que lo aceptan. Este relato bíblico muestra que la separación espiritual de Dios ocurrió antes de la muerte física, lo que marca la verdadera naturaleza de la muerte. El proceso de deterioro espiritual se puede rastrear desde los inicios, en el libro de Génesis, donde el ser humano comenzó a centrarse más en sus deseos terrenales y su naturaleza carnal. Así, en un funeral, lo que realmente vemos en el ataúd es solo el cuerpo físico de la persona, mientras que su verdadera esencia ya ha partido en el momento de la muerte. Aunque muchas personas pueden pensar que el ser querido está presente en el funeral, la Biblia nos enseña que solo el cuerpo está allí, pues nuestra verdadera identidad es el alma. La verdadera esencia del ser humano, su alma, ha dejado este mundo. La Biblia nos muestra que cada ser humano está compuesto por 3 elementos: cuerpo, alma y espíritu. Mientras que el cuerpo es la parte física y visible, el alma y el espíritu están profundamente conectados y representan los aspectos más internos de nuestra existencia. En el Antiguo Testamento hebreo, la palabra que se usa para alma es nefesh, que hace referencia a la fuerza vital. Según Levítico, la vida está estrechamente ligada al alma. La palabra hebrea para espíritu es ruach, que en griego se relaciona con neuma. Ruach puede traducirse como viento, aliento o espíritu. Cuando Dios creó al ser humano, formó un cuerpo físico específico. Es fundamental comprender estas diferencias, ya que nos ayudan a entender mejor este concepto esencial, que puede resultar confuso tanto para creyentes como para no creyentes. Cuando Dios insufló vida en las fosas nasales de Adán, él se convirtió en un alma viviente. La Biblia describe a Adán como un alma viviente, pero es importante destacar que Jesucristo, conocido como el último Adán, es un espíritu vivificante. Vale la pena señalar que Dios no llamó a Adán un cuerpo viviente, sino un alma viviente. Aunque Adán tenía un cuerpo físico, su verdadera esencia era la de un alma viviente. La distinción entre cuerpo, alma y espíritu es clave y está claramente definida en las Escrituras. Adán fue privado del acceso al árbol de la vida, pues al comer de él habría obtenido vida eterna. En hebreo, la palabra ruach tiene aproximadamente 9 significados diferentes, lo que subraya la importancia de leer y estudiar la Biblia en su totalidad. Te animo a hacerlo. En el ámbito espiritual, podemos identificar 3 tipos de espíritus distintos. Primero, está el Espíritu de Dios y de los ángeles.
considerados espíritus puros. Dios mismo es descrito como espíritu en la Biblia, y por eso busca adoradores que lo adoren en espíritu y verdad. Los ángeles, especialmente los que están cerca del trono de Dios, son nuestros compañeros y están presentes para darnos fortaleza y protección. En segundo lugar, encontramos el espíritu de Satanás. Satanás y sus ángeles caídos también son considerados espíritus, pero de naturaleza maligna. Buscan influir y controlar el mundo terrenal, lo que explica la existencia de la posesión demoníaca, donde los espíritus malignos buscan habitar en cuerpos humanos para tener una presencia legítima en la tierra. El tercer tipo de esencia espiritual es la naturaleza humana, que es eterna y reside en nuestros cuerpos. Todos los seres humanos tienen este aspecto espiritual, independientemente de su bondad o maldad. Al diferenciar entre alma y espíritu, entendemos que el alma está relacionada con la mente, el ser consciente, los sentidos y las emociones, lo cual es correcto. Sin embargo, el estado del alma puede ser tanto terrenal como espiritual, dependiendo de lo que alimentemos. Si el espíritu se fortalece mediante el estudio y la oración, el alma será espiritual. Pero si se nutre con indulgencias terrenales como la pornografía, el hedonismo o el alcohol, el alma se vuelve mundana. Existe una verdadera lucha espiritual, conocida como la batalla de la mente, donde cada persona debe elegir entre el bien y el mal. El alma y el espíritu son partes del aliento divino. Es fundamental recordar que cuando Dios creó al ser humano, insufló en él un alma y un espíritu que nos dan vida en el cuerpo, otorgándonos la vida eterna. El espíritu humano es la parte inmortal de cada individuo, que perdura más allá de su bondad o maldad. Al final, el espíritu regresará a Dios, su creador, mientras que el alma continuará su camino hacia la eternidad, ya sea en comunión con Dios o en una separación eterna si no se reconcilia con Él. Esta separación será definitiva. Podemos comparar el espíritu con el aire dentro de un globo. Si el globo tiene una forma redonda, el aire dentro tomará esa forma. De manera similar, nuestro espíritu asume la misma forma que nuestro cuerpo. Si el espíritu abandonara el cuerpo, sería visible físicamente y probablemente se parecería a nosotros, como un reflejo. Por eso, Pablo pudo decir en primera a los Corintios: «Ahora veo en parte, pero entonces veré cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré tal como fui conocido». En este versículo, habla de cómo ver su propio espíritu sería como mirarse en un espejo. El espíritu es eterno. También quiero abordar la cuestión de los animales, ya que muchas personas creen que los animales tienen alma o espíritu. Quiero aclarar que los animales tienen espíritu, pero no enfrentan las mismas luchas ni toman decisiones morales como los seres humanos. Actúan por instinto y son neutrales. La Biblia afirma que todo lo creado por Dios tiene espíritu, como se menciona en el Salmo 104:30. Envías tu espíritu y son creados. En Eclesiastés, el sabio Salomón nos recuerda que el aliento del hombre desciende a la tierra y regresa al polvo, pero el espíritu del hombre vuelve a Dios, su creador. Los animales tienen espíritu y cuerpo, pero carecen de alma. No pueden ser catalogados como buenos o malos, ni sienten emociones humanas como el odio o el rencor. Si un animal ataca, lo hace por instinto, lo cual es muy diferente al comportamiento del alma humana. En cambio, el ser humano tiene un espíritu, y el aliento del Altísimo le otorga discernimiento. Como se dice en Proverbios 20:27, el espíritu humano es la lámpara del Señor, que escudriña lo más profundo del corazón. El espíritu humano nunca perecerá y siempre regresará a Dios, independientemente de la bondad o maldad de la persona. El espíritu regresará a Dios, quien lo creó. El libro de Job
nos ofrece reflexiones sobre la muerte y cómo el espíritu abandona el cuerpo, mientras que este último se convierte nuevamente en polvo. Es crucial entender que hay una dimensión espiritual que muchas veces solemos pasar por alto. De esta manera, la muerte física no se limita solo al paro del corazón, la cesación de la respiración o el cierre de nuestros ojos. Hay algo más profundo. Existen casos de personas que han sido revividas en hospitales tras sufrir un paro cardíaco o dejar de respirar por varios minutos, regresando del umbral de la eternidad. Entonces, ¿en qué momento podemos decir que una persona realmente ha fallecido? ¿Cuándo podemos afirmar que ha dejado este mundo? La Biblia tiene la respuesta a estas preguntas. Es la única fuente que nos ofrece claridad sobre estos misterios. Aunque muchos cuentan historias sobre haber regresado del cielo o del infierno, yo confío en las enseñanzas bíblicas. Es la profecía más confiable. Según las Escrituras, la muerte física ocurre únicamente cuando el alma y el espíritu se separan del cuerpo. Ahora bien, surge una nueva pregunta. ¿Cómo ocurre esta separación? Un pasaje menos conocido del sabio rey Salomón podría darnos una pista sobre cómo se lleva a cabo la separación entre el espíritu y la carne o entre el espíritu y el alma. Consideremos lo que se dice en Eclesiastés, capítulo 12, versículos 5 al 7. Antes que se rompa la cadena de plata y se quiebre el cuenco de oro, antes que el cántaro se rompa junto al manantial y la rueda del pozo se quiebre, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Este pasaje es claro. El espíritu del ser humano regresará a Dios, independientemente de si la persona fue buena o mala. Al observar este pasaje desde el principio, podemos entender que Salomón está describiendo la experiencia de la muerte, mencionando la ruptura del cordón de plata. ¿Qué representa este cordón de plata? Esta pregunta ha intrigado a muchos. Los seguidores del satanismo, por ejemplo, conocen el concepto del cordón de plata y lo vinculan con prácticas como la clarividencia o la adivinación, al conectarlo con espíritus del más allá. Este tema merece una exploración más profunda que trataremos en otro momento. Luego, la Biblia afirma que el hombre regresa al polvo y su espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Hasta aquí, todo es claro. A lo largo del tiempo, se ha debatido sobre el significado del cordón de plata, razón por la cual los seguidores del satanismo están tan interesados en este concepto, llegando incluso a hablar sobre la capacidad de realizar viajes en el tiempo o proyecciones astrales. Ahora, hablemos sobre este tema. Cuando un feto se desarrolla en el útero, está conectado a la placenta materna mediante el cordón umbilical, lo cual es un hecho biológico. Durante los 9 meses de gestación, el feto recibe todos los nutrientes a través de este cordón. Cuando llega el momento del parto, el bebé sale del útero y un médico corta el cordón umbilical. En ese instante, el niño comienza su vida de manera independiente. Algo similar ocurre con el cordón de plata. Este fenómeno es misterioso. ¿Por qué? Porque el cordón de plata conecta el espíritu humano con el cuerpo físico, de la misma forma en que el cordón umbilical sostiene la vida en el bebé hasta que se corta. El proceso es similar al del nacimiento de un bebé. Una vez que se corta el cordón umbilical, el espíritu se separa del cuerpo, y en ese momento, la persona muere. Es un vínculo invisible pero real, que debe romperse para que el espíritu pueda liberarse del cuerpo. Este proceso de separación marca el verdadero momento de la muerte. Este es un tema que exploraremos más a fondo en el futuro. Si has llegado hasta aquí, te invito a suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas el video sobre este fascinante tema. Este es un aspecto crucial de la guerra espiritual. Ahora hablemos sobre el sepulcro. Muchas personas
asocian esta palabra con un cementerio, pero en hebreo, sepulcro se traduce como Sheol. En griego, se usa la palabra Hades, que hace referencia al mundo subterráneo de los espíritus de los fallecidos. Un padre, por ejemplo, puede sentir que está en el sepulcro cuando llora la pérdida de su hijo, ya que la separación entre el cuerpo y el espíritu puede haberse producido antes. En ese momento, se produce una separación completa. Mientras estamos en la tierra, aunque nuestro espíritu puede verse nublado por las tentaciones del mundo, sigue estando presente. No está desaparecido. Sigue aquí, aunque a menudo esté oscurecido por nuestros deseos terrenales. Cuando una persona fallece, su espíritu permanece. En ese momento, los tres componentes del ser humano, el espíritu, el alma y el cuerpo, se separan. El espíritu regresa a Dios, quien lo otorgó, mientras que el alma y el cuerpo se disocian. Lo que mantiene la conexión entre ellos es lo que se llama el cordón de plata, también conocido como el cordón umbilical espiritual. Un ejemplo bíblico que se menciona es el caso de Job, quien, después de perderlo todo, se cuestiona por qué no murió al nacer o entregó su espíritu al salir del vientre. Este pasaje desafía la idea de que los fetos no tienen espíritu, lo que respalda la postura bíblica en contra del aborto. La muerte significa la separación del alma y el espíritu del cuerpo, y posteriormente, el reencuentro con los justos en el paraíso celestial o con los injustos en un lugar subterráneo. En relación con la cremación, se plantea la pregunta de si es una práctica adecuada para un cristiano. Algunos cuestionan si el fuego altera el ADN de la persona y si eso podría afectar la resurrección futura. Desde una perspectiva bíblica, se considera inapropiado que un cristiano sea cremado, ya que modificaría su ADN y, por lo tanto, su resurrección. Además, la cremación elimina la posibilidad de visitar la tumba de un ser querido, pues sus restos se disipan en lugar de permanecer en un lugar físico. A pesar de que muchas familias optan por la cremación por diversas razones, es fundamental comprender que la visión bíblica sobre la muerte y la vida después de la muerte es diferente a las creencias populares. La decisión de elegir la cremación es una cuestión que recae en los familiares que se encargan de los arreglos finales. En casos extremos, como incendios, accidentes graves u otras situaciones, el cuerpo físico a veces no puede ser tratado de manera tradicional. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la cremación es una elección motivada por razones económicas, pues reduce significativamente los costos. Desde una perspectiva cristiana, surge la interrogante sobre si es erróneo cremar a un creyente. A lo largo de la Biblia, desde los patriarcas hasta los creyentes del Nuevo Testamento, se destaca la práctica del entierro de los seres queridos. Abraham, por ejemplo, adquirió una cueva en Hebrón para enterrar a su esposa Sara, y más tarde, él mismo, Isaac, Jacob y Lea fueron enterrados allí. Aunque José fue embalsamado al estilo egipcio y colocado en un ataúd en Egipto, expresó su deseo de que sus huesos fueran llevados a la tierra prometida para ser enterrados. En algunas situaciones históricas, como en la ciudad de Jericó, donde no había tiempo para enterrar a los muertos, la cremación pudo haberse utilizado para evitar la propagación de enfermedades. Sin embargo, algunas personas creen que la cremación podría afectar la resurrección futura, ya que la Biblia habla de una resurrección física. A pesar de todo, ejemplos como el de los mártires cristianos quemados en el circo romano muestran que el método de muerte no influye en la vida futura con Cristo, ya que sus almas y espíritus están con el Señor. Es importante destacar que procesos como las autopsias o la donación de órganos no afectan la resurrección futura de una persona, ya que lo que importa es el alma y el espíritu, no el cuerpo físico. Incluso en situaciones extremas, como el Holocausto nazi o tragedias como incendios, lo esencial es el estado del alma y el espíritu ante Dios.
La elección entre cremación y entierro es una decisión personal y familiar que tiene implicaciones tanto prácticas como espirituales. Aunque la cremación puede ser una opción más económica y práctica en ciertos casos, es importante considerar sus implicaciones desde un punto de vista bíblico y cristiano. A lo largo de la historia, el entierro ha sido la práctica común entre los creyentes, reflejando un apego a la tradición y la creencia en la resurrección física. No obstante, la Biblia no prohíbe explícitamente la cremación, y hay situaciones en las que este método pudo haber sido necesario o justificado, como en tiempos de guerra o epidemias. Más allá de cómo se disponga del cuerpo, lo fundamental es el estado del alma y el espíritu ante Dios. La resurrección futura no depende de cómo se trate el cuerpo, sino de la relación espiritual del individuo con Dios. Finalmente, la decisión sobre cremación o entierro debe tomarse con respeto y consideración por las creencias religiosas y espirituales de la persona fallecida y sus seres queridos. Lo más importante es honrar la memoria del difunto y encontrar consuelo en saber que su destino eterno está en las manos de Dios, independientemente de la forma en que su cuerpo sea tratado después de la muerte. Te invito a orar conmigo, querido Dios. Hoy nos reunimos ante ti con humildad y reverencia. Te agradecemos por el don de la vida y el amor que nos rodea. Te pedimos que nos guíes mientras reflexionamos sobre el tema de la cremación y el entierro desde una perspectiva espiritual. Ayúdanos a tomar decisiones con paz y claridad, y danos la fortaleza para abordar este tema con compasión y respeto por los demás. Padre Celestial, sabemos que nuestras creencias y tradiciones son importantes para nosotros, pero también entendemos la diversidad de opiniones sobre este tema. Te pedimos que nos des la gracia para aceptar las decisiones de los demás, incluso si no son las mismas que las nuestras. Ayúdanos a cultivar empatía y amor, recordando que todos somos tus hijos y merecemos tu compasión. Por último, Señor, fortalece nuestra fe y guíanos para comprender más profundamente tu voluntad para nuestras vidas. Que nuestras decisiones reflejen tu amor y bondad, y que podamos honrar la memoria de los que han partido con dignidad. Amén. Ahora te pregunto, ¿qué opinas sobre la elección entre cremación y entierro desde una perspectiva espiritual? ¿Has reflexionado sobre cómo tu fe o creencias religiosas afectan tu visión de este tema? Compartir nuestras experiencias y reflexiones puede ser útil para nuestro crecimiento personal. Te animo a compartir tus pensamientos. Si este contenido te ha sido útil, por favor, suscríbete para que no te pierdas nuestros próximos videos. Juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima. Que la luz guíe tu camino.